Hola, hoy te voy a presentar la que es la fortaleza abaluartada más grande de Europa, con capacidad para albergar 4.000 hombres, más de 400 caballos y lograr resistir el asedio con todos ellos dentro durante un año. ¿Quieres saber todo sobre esta impresionante fortaleza militar española, la fortaleza San Fernando de Figueras? Quédate conmigo y te lo enseño. Originalmente se la conoció más por su nombre castellano, la fortaleza San Fernando de Figueras. En la actualidad se la conoce más por su nombre catalán, el Castell de Sant Ferran de Figueras. Se trata de la mayor fortaleza abaluartada de Europa, que fue producto nada más y nada menos que del famoso Tratado de los Pirineos celebrado entre España y Francia después de la Guerra de los 30 años, que modificó las fronteras entre los dos países. Sencillamente, fortalezas como las de Salsas, de las cuales tengo un vídeo y que te invito a ver, y dejaré el enlace al final de este que estoy haciendo ahora mismo, quedaron del lado francés. Esto dejó a España sin fortalezas defensivas en su nueva frontera norte, ya que la mayoría de ellas se encontraban ubicadas en zonas como la Cerdaña Norte concretamente, el Capcir y el Rosellón, que con la modificación hecha de las fronteras 50 kilómetros más al sur, hasta la línea de los Pirineos, pasaría a ser territorio francés y muchas de ellas quedaron allí. Como por ejemplo la fortaleza de la Bella Guardia, conocida hoy en día como Bellegarde, ubicada en Le Perthus, de la cual también tengo un vídeo y que fue modificada por el ingeniero militar francés Baudin, entre otros ejemplos. Ahora, acompáñame en un recorrido por el perímetro exterior del castillo y escucha la historia que voy a ir contando a lo largo del recorrido para que puedas entender el cómo y el porqué de este castillo, que tenía unas magníficas y soberbias vistas de toda la zona del Empordà, como puedes apreciar, y que facilitaba el dominio en un radio de prácticamente 50 kilómetros hasta la frontera española, de zonas como Rosas, La Escala, La Junquera y muchas más, incluso ubicadas al sur. Después de la celebración del Tratado de los Pirineos, se pospuso durante mucho tiempo la construcción de nuevas fortalezas defensivas en lo que vendría a ser los nuevos límites de la España actual, ubicados en una línea trazada a través de los Pirineos, quizás con el deseo secreto de recuperar los territorios perdidos del Rosellón, el Capcir y la Cerdaña. Eso realmente no lo sabemos, esto viene a ser una suposición. La decisión de construir la fortaleza de San Ferran en Figueras se pospuso durante un siglo. No sería hasta el siglo XVIII, concretamente durante el reinado de Fernando VI, que es cuando se decide y ordena construir esta fortaleza. Y es debido a esto a que debe el nombre de San Fernando, en honor a este rey que fue el que ordenó su construcción. En esta fortaleza, a pesar de haberse decidido su construcción relativamente tarde, e incluso no llegó a ser acabada del todo, ocurrieron hechos importantes, como fue su participación durante la Guerra del Rosellón, durante las invasiones napoleónicas de España, en las que incluso personajes ilustres llegaron a ser prisioneros y encontraron la muerte aquí. En ese sentido, vamos a enseñar este monolito que está dedicado nada más y nada menos que a un gran personaje de la historia española, el general Álvarez de Castro, el que fuera defensor de Girona durante la invasión francesa de España y que murió prisionero en este castillo en circunstancias que no han quedado claras. Se cree que posiblemente fue debido a la enfermedad que ya tenía antes de caer prisionero y que se vio agravada debido a las condiciones en que se encontraba
en su cautiverio. Sin embargo, este no sería el único gran evento que ocurriría en este castillo. También tuvo una participación muy destacada en la Guerra Civil Española, en el cual fue centro de mando y coordinación de toda la defensa de la zona. Coordinaba la acción de los aeródromos que se encontraban en el Ampurdá y de la base naval de Rosas, establecida durante los gobiernos de la República. Ya en la derrota, en 1939, la fortaleza sería saboteada por el propio ejército republicano, como vamos a enseñar, en el que aquí tenemos un mapa en el que se enseña las zonas en círculo que fueron afectadas por la detonación del castillo, que en aquel momento era un gran polvorín y centro de abastecimiento y distribución de tropas del Ejército Popular de la República Española. Pasada la Guerra Civil, el castillo sería utilizado por el gobierno franquista como campo de concentración y presidio hasta cerca de los años 60, en el que sería cerrado y relativamente abandonado para después ser restituido a uso público y convertido en el museo actual, que es el que vamos a visitar en el año 1996. Se trata de una fortificación compleja en la que se usaron las técnicas de fortificación más sofisticadas conocidas por los ingenieros militares españoles del siglo XVIII, con más de 3.000 metros de murallas y un perímetro defensivo enorme, compuesto por una serie de fortificaciones de hornabeques, rebellines, baluartes y demás estructuras defensivas. Es una estructura militar tan compleja que la iré enseñando de fuera hacia adentro. Ahora te invito a acompañarme a hacer un pequeño recorrido por las defensas exteriores de glacis, fosos y la vista exterior de rebellines y hornabeques antes de entrar al castillo. Vamos allí. El glacis. Realmente se trata de un montículo de tierra que servía para dificultar el acceso al enemigo a la zona de los fosos y el ataque directo a las murallas del castillo, y facilitar un corredor defensivo parapetado en el cual los defensores pudieran caminar con libertad, libres de ser alcanzados por el fuego del enemigo y negarle la visibilidad a de las tropas que se movían por dichos pasillos. Actualmente convertido en una ruta senderista y aparcamiento de vehículos para poder visitar el castillo, es la primera estructura con la que te encontrabas al entrar. La fortaleza en sí es impresionante, realmente lo es, aunque existe la anécdota de ser llamada por los franceses la Bella Inútil, por el hecho de que, a pesar de su imponencia y haber sido diseñada para resistir un largo asedio, no logró impedir en su momento la invasión francesa de España a principios del siglo XIX por las tropas napoleónicas. Una vez que remontas el glacis que da cobertura a las tropas que se movían por el interior de estos fosos que tenemos en el interior, cubiertos por los rebellines, hornabeques y demás estructuras exteriores, con piezas de artillería que se colocaban en esas troneras que puedes ver a lo largo del perímetro. El castillo de Figueras desempeñaría un papel muy importante de coordinación, logística y abastecimiento de las tropas españolas durante la Guerra del Rosellón a finales del siglo XVIII. Desde aquí se enviarían las tropas que, al mando del general Ricardós, se enfrentarían a las del francés Dugommier durante todo ese conflicto bélico, en el que al principio las tropas españolas al mando de Ricardós consiguieron avanzar sobre el territorio francés
y mantenerlo con relativo éxito durante un tiempo. Sin embargo, el contraataque francés no se haría esperar y después los franceses acabarían de devolverle el favor a los españoles ya en la época de nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte, que planificó ya una invasión total del país y que llevó a cabo con relativo éxito a pesar de la gran resistencia que tuvo que enfrentar durante todo ese tiempo y que se le convertiría en un avispero mortal para todo su ejército y que acabaría influenciando en otros escenarios de las guerras napoleónicas después. En ese sentido, esta fortaleza jugó un papel muy destacado en la defensa de toda la comarca del Ampurdá catalán. A pesar de haber sido conquistada por los franceses, que se mofaron de ella y la llamaron la Bella Inútil, llegó a ser reconquistada por un grupo de migueletes, una milicia local catalana que logró infiltrarse a través de los pasillos subterráneos que existen del castillo con la ayuda de un coronel, capellán militar, que conocía el lugar. Lograron infiltrarse, arrebatársela a los franceses y mantenerla durante un periodo de 4 meses dentro de la guerra de resistencia o guerra de guerrillas que desarrollaron los españoles contra la invasión francesa de Napoleón. Dentro de las técnicas de asedio que se utilizaban para derrotar una fortaleza como esta estaba la realización de minas por parte de zapadores, que eran túneles bajo tierra que se realizaban para lograr rebasar las defensas exteriores como rebellines y hornabeques y lograr llegar hasta el baluarte principal directamente, sin literalmente desangrar a tus tropas con la coraza de defensa abaluartada exterior. Sin embargo, esto fue pensado por los ingenieros militares españoles y desarrollaron unas galerías en la zona más posible de ataque de este tipo al castillo, en la zona más descubierta de Figueras. Las galerías de contraminas. Acompáñame a verlas. Muy bien. Muy bien. Para adentro.
bom. Pues ahora estamos dentro de una de estas contraminas que hemos explicado. Como veis, aquí está bastante fresco, es porque estamos debajo tierra y por este recubrimiento de los muros con cal y arcilla. Muy bien. Ahí. ¿Quieres estar ahí o ahí? Si quieres entrar ahí, que no hay nadie. Perfecto. El funcionamiento de galerías contraminas, como las que acabas de ver, era el siguiente. Sencillamente se escuchaba atentamente el ruido que hacían los zapadores al cavar el túnel intentando rebasar las defensas exteriores del castillo. Se procedía a hacer un contraminado que consistía en colocar explosivos para sabotear el túnel hecho por el enemigo y atraparlos enterrados dentro del mismo. Era como funcionaba esta técnica llamada contraminado. Sin embargo, la visita por el perímetro exterior del castillo no acaba aquí. Te ruego, por favor, me acompañes por el recorrido que sigo haciendo por el perímetro exterior de Hornabeques, Rebellines y Baluartes hasta llegar a los barracones del personal de tropa, lugar que ahora verán en ruinas, pero en el cual se albergaba alrededor de 30 soldados por barracón. Tenían una zona de cocinas en las que no había chimenea y se construyó de una manera especial a prueba de bombas y se reforzó de manera de impermeabilizarlo y intentar proteger a la tropa lo más posible. Acompáñame. Se destruiría y se derrumbaría todo. Y por eso tenemos tierra encima de todos los tejados. Por eso si veis vegetación crecer, estamos montando aquí. Y por último, para reseñar de las defensas exteriores en general, tenemos que las cortinas, que son las murallas generales del castillo, disponían de 12 metros de largo, con una anchura suficiente para resistir los embates de la artillería de la época, reforzadas además con fosos que tenían un recorrido de 2000 metros con anchuras que llegaban hasta los 50 metros de recorrido desde el perímetro exterior del foso hasta las primeras murallas del castillo, que hacían realmente un asalto frontal al mismo una auténtica locura para la época.
y ya desde el pórtico del castillo, al cual entraremos pronto para que veas el interior, se puede apreciar uno de los puentes que conduce hacia los baluartes, que era prácticamente fijo hasta el final, en el cual ya era un puente levadizo, para impedir el acceso al enemigo al interior en caso necesario y que las defensas exteriores hubieran sido conquistadas por el mismo. Y ya después les explicaré paso a paso las características técnicas que tienen los rebellines y los hornabeques, que eran las principales defensas exteriores junto con otros como los contrafuertes. Y ahora acompáñame al interior. Como veis, era gigante, también era muy bonita, al estilo neoclásico, Bien, pasado una vez el puente de entrada, vamos a ir al vestíbulo que daba hacia el patio de armas, pasando justamente por las estancias de los oficiales. A lo largo del recorrido irán viendo los actos de sabotaje que realizó el Ejército Popular de la República durante la Guerra Civil Española en su retirada a Francia, ya cuando estaban en plena derrota. Bien, nos encontramos en el centro del patio de armas, aproximadamente de una extensión de un campo de fútbol de la actualidad. Alrededor mío, justamente detrás, se encuentran las estancias de los oficiales y concretamente la del gobernador del castillo también. Justamente debajo de nuestros pies se encuentra una de las partes más apasionantes e interesantes de este castillo, aparte de las galerías contraminas, que son las cisternas que abastecían a todo el personal y animales que se encontraban en este castillo y que ahora les enseñaré un poco más adelante. Justo por el vestíbulo de entrada tenemos a nuestro alrededor lo que eran las estancias de los oficiales, que normalmente vivían entre el rango de subtenientes, tenientes, hasta capitanes o comandantes o mayor, dependiendo del ejército en que te encuentres, el nombre del grado cambia. Justo aquí tenemos lo que fue la iglesia de la guarnición, que se encuentra en este estado de semirruina. Luego les explicaré el porqué. Seguimos con estancias de oficiales. Y aquí, justo la que tiene el portaestandarte, es la casa del gobernador. Era allí donde estaban los despachos y oficinas de él y sus ayudantes y gendarmes en general. Una corte formada por 2 coroneles y algunos otros oficiales, junto con gente del cuerpo de ingenieros. Y ahora vamos a la parte interesante, las cisternas. Justo al lado de la entrada principal se encuentran distribuidos 4 pozos que corresponden a las 4 cisternas de agua que contenían alrededor de 9 millones de litros de agua entre todas ellas. Aquí tenemos el corredor de comunicaciones que las interconectaba unas con otras para que el personal pudiera entrar. Ya les enseño más adelante esto. Y lo interesante también es el sistema de pozos, que ya para la época era completamente innovador. Las aguas del castillo y sus sistemas de comunicaciones estaban pensados contra sabotajes, para impedir el envenenamiento del personal y los animales. De tal manera que estos pozos de agua que ven aquí no se alimentaban
por gravedad como sí que lo hacían las cisternas, sino a través de un sistema de griferías que eran las que alimentaban el pozo. De tal manera que sencillamente se cortaba el paso de agua, aquí se puede ver parte del sistema cómo funcionaba, para dejar entrar, y además el sobrante del pozo alimentaba mediante un sistema de conductos, por aquí están, estas piletas de agua. En caso de envenenamiento, lo que se tenían envenenadas eran aproximadamente unos 20 litros de agua y no el agua de todas las cisternas, ya que el pozo no comunicaba directamente con la cisterna a la que estaba conectada y los pozos no estaban intercomunicados entre sí, sino que eran independientes. Y ahora continuaremos el recorrido. Adelante, con cuidado. Aqui alguns filhos. A minha está ali, ó. Não tem como ver por lá fora, não é? Muy bien, pues ahora estamos dentro o debajo de este patio de armas que hemos explicado, y lo que tendríamos aquí sería una cisterna y dos cisternas independientes entre sí, no están conectadas. Y Ahora el nivel del agua no es el de la época, como veis. Aquí hay una marca que marca el nivel que había en la época. Só baixou isto em 30 anos, em 30 não. Esto, el agua lleva 30 años aquí. Mas só baixou isto. Esto lo han bajado cuando se empezaron. ¿Por qué el agua se mantiene tan bien? Porque eso no le toca la luz del sol. No haya fugas, sea impermeable la cisterna, no haya entradas de agua y también que se mantenga esta temperatura tan buena y mantiene el agua a unos 3-4 grados todo el año. Muy bien, ¿verdad? Si me podéis apuntar el remo. Perfecto. Muy bien. Aquí veremos otra cisterna que si queréis iremos a ver también. Si me cogéis el remo. Pasamos bien. Eles não se podem agarrarem os miúdos, que eles são os alucinados no final. Muy bien. Y esta sería la tercera cisterna. Tercera galería, perdón. Olha, isto é gigante. Sí. Hay 3 verticales y 3 horizontales como esta. Nunca te perdeste aqui? No. Isto não tinha ratazanas e ratos? No tiene. El tapón de la bañera, ¿eh? Ya viene la calor. Ya viene, ¿eh? Y con ganas además, ¿eh? Ahora justo frente a la casa del gobernador se encuentra lo que debía ser la iglesia de la guarnición, que se encuentra en este estado cuando vienes aquí. A pesar de lo que se pueda creer, esto no fue fruto de los sabotajes realizados por los republicanos en la Guerra Civil Española, sino que sencillamente la iglesia quedó sin acabar. Es una de las dependencias del castillo que quedaron inacabadas, sencillamente, por falta de presupuesto.
nunca se terminó, sino que quedó en este estado, que ya se ve que es una construcción que iba a ser de estilo neoclásico y que en caso de haber sido terminada posiblemente iba a ser de gran belleza y esplendor. Vamos a realizar un recorrido por el interior. Vamos a intentar entrar a una de estas cámaras que se encuentran inacabadas. Aquí se ve que iba a haber vitrales en forma de rosetones. Y este es el estado en el que se encuentra la construcción. Y ahora voy a enseñarte los pabellones de oficiales. Los que se puede ver un poco cómo era. Tenía un patio de luces interior. Estos son restos del sabotaje, una pila de lavado. Y aquí era donde hacían vida interior los oficiales. Eran estancias bastante familiares, ya que hay que tener en cuenta que los oficiales vivían aquí, en la fortaleza, con sus familias. Aquí tenemos los detalles de una de las chimeneas, que eran el sistema de calefacción que se usaba antiguamente. Ahí vemos cómo era el sistema de tiro de humos, la salida de humos y ventilación. El embaldosado de suelos era sencillo, baldosas de terracota, con dependencias como esta. Detalles del abovedado. Puede ver parte aún de la pintura utilizada. Tonos frescos, azules. Parte del decorado que existía para hacerla más acogedora y familiar, sin duda alguna, ¿eh? Si seguimos un poco más hacia aquí, tenemos otra dependencia en la que encontramos que lo que debía ser la cocina, lavadero y lo que parece desagüe de algún tipo de letrina, posiblemente hay aquí, y un cuarto de baño también aquí. Y como curiosidad del patio de luces, he encontrado estas pinturas escritas en francés, que son toda una curiosidad. Y ahora llegamos al baluarte de Santa Bárbara, un baluarte muy especial por tener una construcción inacabada pero única dentro de la fortaleza, que viene a ser la estructura del caballero. Los baluartes eran básicos en precisamente el estilo de fortalezas abaluartadas que se desarrollaron con la artillería. Aquí podemos ver la forma del pentágono, que era lo que formaba el baluarte, con las troneras para la artillería, los parapetos para el personal. Pero aquí en el centro se pretendía reforzar este baluarte con una posición de artillería más elevada, pero que no se llegó a acabar nunca, que se conoce como el caballero.
que se ve que tenía las dependencias centrales, que fue lo que se llegó a construir. Se empezó algo del techo, pero no se llegó a terminar. Ahora desde aquí les puedo enseñar otra característica particular de este tipo de fortalezas, que era el establecimiento de fuegos cruzados. Justo desde la tronera en la que estoy, se puede ver que hay otras troneras al frente de las cortinas de los baluartes que apoyaban esta construcción defensiva que se conoce como rebellín, cubriendo el foso. El rebellín estaba fortificado de cara al enemigo, pero en caso de que el enemigo lograse tomar esta estructura con este hornabeque, que es lo que tenemos aquí, que era una estructura que se realizaba para obligar a la artillería enemiga a posicionarse más lejos, servía para batir la artillería enemiga a la distancia, pero a la vez también para impedir la toma del rebellín o que tuviera utilidad para el enemigo. Suponiendo que el enemigo lograse tomar esta estructura defensiva, como se puede ver, por el lado que da de cara a la fortaleza no está fortificado. Por lo tanto, el enemigo no podía hacerse fuerte aquí. Le era completamente inútil como estructura defensiva para el caso de un ataque. Lo cual, además, se establecía fuegos cruzados para impedir que el enemigo pudiera parapetarse en cualquier punto de la fortificación, ya que se utilizaban municiones de metralla para estos casos. Y ahora vamos a hablar de una estructura que parece insignificante, pero que fue importante en esta fortaleza, que fueron las garitas de centinelas. Hubo alrededor de 18 de estas estructuras por todo el castillo. Concretamente había 3 por cada baluarte y llegaron a tener importancia capital para cortar los ángulos muertos de vigilancia en temas de visión al enemigo, impedirle que pudiera ocultarse en las murallas para atacar. Y aquí justamente donde se encuentra el inacabado caballero se puede ver las galerías a prueba de bomba que se estaban construyendo. Era un sistema muy eficaz contra todos los proyectiles explosivos que había en la época de construcción de esta fortaleza. Era un sistema costoso y está diseminado prácticamente por toda la fortaleza, lo cual llega a dar una idea del coste que debió suponer para la época hacer esto. De aquí realmente no hay gran cosa que reseñar, ya que el edificio se encuentra con el paso cortado, pero esto fue el presidio, la penitenciaría de la fortaleza, que llegó a tener usos civiles. Llegó a albergar alrededor de 1000 prisioneros y fue donde se ensayaron los primeros métodos de reinserción social utilizados en España por los siguientes gobiernos. Ya saliendo del patio de armas, nos vamos a encontrar con una de las estructuras típicas de las fortalezas abaluartadas, que eran las casamatas, que eran alojamiento de tropa en caso de ataque. Eran refugios a prueba de bombas. Ahora nos acercamos a lo que fue cantina de la guarnición alrededor de los años 30, llamada el Hogar del Soldado, con un decorado que asemeja al ambiente que encontraban estos en las zonas del norte de África, ya que recordemos que gran parte de la tropa que vino con Franco aquí procedía de estas zonas, los regulares, la Legión Española, entre otros. Aquí tenemos los restos de lo que fue la antigua penitenciaría, la cual los republicanos hicieron saltar por los aires, porque estamos encima de lo que fueron las caballerías, parte de ellas, de las cuales ya no queda nada. Y ahí se encuentra la iglesia. En principio eso fue un polvorín, fue reconvertido en iglesia para la penitenciaría de la guarnición. Ahora, mientras hacemos el recorrido hacia las caballerizas que todavía sobreviven, voy a explicarles qué pasó
concretamente con las caballerías que ya no existen y que fueron saboteadas por el ejército de la República. En su retirada, este lugar fue este fue el lugar donde se celebró la última asamblea del gobierno de la República Española, y entre las deliberaciones que tuvieron, aprobaron un decreto en el que se ordenaba el sabotaje de todas estas instalaciones. La caballería, que ahora no existe, tenía gran cantidad de armamento, prácticamente todo el armamento restante que le quedaba a la República Española y que no pudieron trasladar a Francia. Y fue el motivo por el que, bueno, en el momento de originarse la explosión, no queda prácticamente nada de ella. Devia ter feito um trabalho de casa, devia ter estudado. Quedamos en el É melhor coche. fugirmos daqui. Salimos? No, no, no. Não. Y a la derecha, esta valla verde, es el otro lado del muro. Todo lo que hay dentro era muro. Bien, amigos, hemos llegado a lo que fueron las caballerías de la guarnición, bueno, las que sobrevivieron al sabotaje del ejército republicano. Estas sobrevivieron en concreto porque al parecer se usaron como depósito de obras de arte, colección, papel moneda y el tesoro reserva de la República Española, por lo cual quedaron intactas, y que son las que hoy en día se pueden ver tal cual se las estoy enseñando. Aquí tenemos el espacio en el cual se le daba el forraje a los caballos. No bebían aquí, o sea, no tenían abrevadero, como les puedo enseñar. Tenían espacio de ventilación, precisamente. Aquí era donde los caballos dormían, se les ponía a dormir aquí, pero se les tenía que sacar fuera de las caballerizas para beber. El sistema tal cual lo tenían pensado. Los establos están aquí dentro. Aquí pues se ponía utillaje general para atenderlos. Y toda la estancia es así, con estos sistemas de bóvedas. Y ya dentro de las caballerizas tenemos el lugar que viene a ser uno de los símbolos íconos del castillo. El lugar donde supuestamente falleció el general Álvarez de Castro, el comandante de Gerona, en el momento de la invasión francesa. Aquí son placas conmemorativas en las que se describe un poco, de acuerdo a la historiografía española, la situación que sufrió el general hasta la muerte. La capilla funeraria conmemorativa, en la que se ofician pues, servicios religiosos. Las supuestas respuestas dadas por el comandante a los franceses de no rendir la plaza de Girona. Y, bueno, la orden de no rendirse del general Álvarez de Castro. De acuerdo a la historiografía española, digo, ¿eh? Y aquí se supone que este fue el lugar exactamente en el que murió el general.
Y aquí tenemos el curioso sistema de letrinas concéntricas que se utilizaba en estas guarniciones. Se muestra un poco cómo funcionaba el sistema. Que llevaba a esta fosa séptica que tenemos ahí abajo. Y aquí tenemos el sistema de letrinas, la fosa séptica enseñada por debajo. Ahí se ve cómo sobresalen las tuberías. Y bien, esto ha sido todo sobre el castillo de San Ferran en Figueras. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.